Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu Shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu Shaharit temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presenta su programa Regresando a tus Raíces. Y ya con ustedes, el Roé Ricardo Mojica. Shalom a todos, bienvenidos sean una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como declara el libro de Devarim, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 22 hasta el verso 38. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo, quien sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana que no tiene pacto ni promesa, y hemos regresado a casa, así como declara la Escritura,
que acontecería en los últimos tiempos. Y eso es lo que estamos haciendo. Agradeciéndole a ustedes su sintonía y le invito a que usted comparta este programa para que mucha gente también pueda conocer lo que está sucediendo. Puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y allí tiene todo lo que necesita saber. En este día tenemos un tema titulado el conflicto Rusia-Ucrania, porque Europa está tensionada ahora mismo. Ahora mismo Europa está bajo una presión muy fuerte porque hay muchos intentos de Rusia de invadir a Ucrania, cosa que la Unión Europea y la OTAN no están de acuerdo. Vamos a entrar en un contexto histórico para que nosotros podamos ver en qué consiste ese conflicto desde hace muchos años. Hay muchos países que, a pesar de que hoy viven en paz y que han fumado la pipa de la paz, como dice la gente, pero en el principio no era así. Dentro de ello, inclusive, hay guerras que duraron años y años, si usted no sabía eso. Existe una guerra entre Francia y Reino Unido, que esa guerra duró más de 100 años. Oiga bien, esa guerra se le llama a sí mismo en historia la guerra de los 100 años. Esa guerra duró entre Francia y Reino Unido más de 100 años. Y después que pasó la guerra, que firmaron la paz, entonces de ahí vino la Guerra de las Rosas, donde entonces en el Reino Unido, dentro de ellos, entonces pelearon y eso se le llamó la Guerra de las Rosas, porque los estandartes eran rosados. Entonces, en Europa siempre han existido este tipo de guerra. Ustedes conocen la guerra entre lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. China continental, China nacionalista. Y así sucesivamente. Siempre han existido guerras en países vecinos. Pero lo que nos llama a nosotros la atención es el hecho de que entendemos de que todas esas cosas dentro de la humanidad tienen un espacio. Cada uno de los acontecimientos que pasó en el viejo continente surge a medida de que los pueblos europeos iban evolucionando. Ese gran continente, el Euroasia, vasto continente compuesto por muchísimas naciones que después se dividió en 27 estados. Pero yo quiero que ustedes sepan que esos pueblos han ido evolucionando, o sea, ya no son los pueblos bárbaros. Cuando usted analiza el poblamiento de esos pueblos, la mayoría de los pueblos europeos descienden de los bárbaros, tribus nómadas que se establecían aquí, se establecían allí, y después se separaron por grupo y fueron creando naciones. A medida de que el tiempo fue avanzando, se establecieron y hoy son grandes naciones, son grandes potencias que han tenido que evolucionar porque el hombre tiene que evolucionar en su línea de pensamiento. Pero el Kremlin, como se le llama a Rusia, todos ustedes ya han escuchado de dónde viene esa Rusia, esa vasta Rusia. Viene de la composición del zarismo, donde estaban los zar. Ustedes pudieron escuchar en los estudios que estábamos llamando de ese gran bastión
de los zar, del zarismo, de Rusia, y obviamente ya esa Rusia, ese zarismo cayó, ese zarismo ya ha descendido, ¿verdad? Entonces, resulta que ahora, mire, para que tengan un poquito de memoria acerca de lo que es el territorio de Rusia en la época zarista, estuvimos hablando de ese tema, que los magogitas, pero que ahora son llamados isitas por los griegos, que son los rusos. Usted ha podido ver que por lo menos en ese mapa Ucrania está aquí. Al final, mírelo aquí, en el hacia occidente, ¿verdad? Norte, sur, este. Diríamos que está al este. Pero esa vasta Rusia, compuesta de, que viene de pueblos nómadas, etcétera, etcétera, se ha hecho un gran bastión, pero ha sufrido cambios también. La Unión Soviética se desmembró, etcétera. Han pasado ahí Stalin, un sinnúmero de cosas, pero actualmente en donde nos encontramos hoy en día es un conflicto que esto puede ser muy peligroso, porque esto puede involucrar otras naciones que no están de acuerdo con lo que Rusia quiere hacer ahí en Ucrania. Pero para entrar en materia, Ucrania, que es hoy en día el segundo país más grande del continente europeo, que suman más de 600,000 kilómetros desde sus extensas fronteras, habitan 42 millones de personas, y la mayoría de ellas hablantes del idioma ucraniano y con una minoría importante de ruso parlante, que aunque el Estado actual no formalizó su independencia hasta el 1991, el primer Estado eslavo formado por la zona data del siglo XIX. Desde entonces se han sucedido varias estructuras estatales en una zona que ha sido siempre frontera entre grandes imperios. Ahí es donde está el problema de Ucrania. Hay un concepto que habla del Rus de Kiev a la dominación de Austria y Rusia. Rus de Kiev, que fue una confederación de tribus eslavas, como le decía al principio, era una confederación de, se puede decir que era una gran bastión que formó un vasto estado a las orillas del mar Caspio hasta la actual Finlandia, y prosperó controlando las rutas comerciales hacia Constantinopla, lo que es el actual Estambul, y desde entonces la capital del poderoso imperio bizantino. Entonces, con Bizancio se estableció un acuerdo comercial. De igual, también adoptó su religión, el cristianismo ortodoxo, que sigue siendo la principal confesión del país en la actualidad. Están mirando aquí Austria, ¿verdad? Pero usted puede ver aquí, Ucrania, pero usted puede ver aquí que ese era el territorio ruso en la época zarista. Usted ve que todo estaba confederado, una gran inmensidad. Mire qué vasto es el imperio ruso. Eso es una cosa increíble. Pero el cambio en las rutas comerciales y las divisiones internas hicieron que Rus se desintegrara hacia el siglo XIII, y en los siguientes siglos el territorio actual de Ucrania sería escenario de continuas batallas entre mongoles, húngaros y polacos, que finalmente pasarían a dominar casi toda la zona bajo la mancomunidad de Polonia y Lituania, como usted lo puede ver aquí en este mapa. ¿Usted ve? Aquí está lo que es el vasto imperio, pero fíjese que ahora, desde el 1648, una alianza entre cosacos tártaros
y campesinos ucranianos, logró expulsar a la mancomunidad y establecer un Estado independiente. El Estado mantuvo su vida efímera por un poquito de tiempo, pero lamentablemente con el auge de la región, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, el status quo de la región no cambió hasta la Revolución Rusa a finales de la Primera Guerra Mundial, que le pusieron fin a ambos imperios. En esa etapa soviética, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, durante el periodo revolucionario que dio comienzo en octubre de 1917, todos los territorios del Imperio Ruso en Ucrania se dieron numerosas hostilidades y se conformó un bando nacionalista que trató de crear un Estado ucraniano independiente que se enfrentó al Ejército Rojo Soviético y al negro de la anarquía dirigida por Néstor Makhno. Y en el 1922, la victoria soviética, entonces, era un hecho. La República Socialista Soviética de Ucrania fue uno de los miembros fundadores y en este marco estuvo integrado en el territorio de Ucrania. Luego, en la siguiente década, incorporando la región de Galicia tras la Segunda Guerra Mundial durante los 30 años, las políticas agrícolas del régimen estalinista generaron una terrible hambruna en Ucrania, conocida como Holodomor, que provocó millones de muertos. Y tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania contó con un cierto grado de autonomía, siendo miembro fundador de las Naciones Unidas en 1945. En 1954, la península de Crimea, que luego lo vamos a ver aquí, que es ese ahí del lado de Ucrania, ese donde está entre Kazajistán y Turkmenistán, esa es la península de Crimea. Y ahí entonces se conforman fronteras del país internacionalmente reconocida en la actualidad. Entonces, entrando al siglo XXI, tras la desmembración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el fin de la Guerra Fría, Ucrania se convirtió por fin en un estado independiente en 1991. Es decir, que Ucrania ha sido uno de los países que a última instancia adquirió su independencia muy joven. Bueno, tuvimos otro ahora que adquirió su independencia del Reino Unido, pero ya eso es otra cosa. Entonces, durante esas 3 últimas décadas, la historia del país ha estado marcada por una inestabilidad económica y la pugna política entre los partidarios de mantener lazos con Rusia o lo que apuestan por reorientar la política exterior hacia Occidente. Entonces, los puntos álgidos de esta confrontación han sido la conocida como la Revolución Naranja del 2004 y 2005 y la protesta del 2013, bautizada como Euromaidán, y estas últimas acabaron generando un conflicto armado en la parte oriental del país que ha provocado más de 1,5 millones de desplazados internos, casi 25,000 muertos, según la Organización de Naciones Unidas. Entonces, Ucrania se dividió. Entiendan algo, ustedes ven que Ucrania está dividida, porque al ellos quererse dividir de Rusia, una parte de los ucranianos no estuvieron de acuerdo, entonces esa parte se quedó con Rusia. Y otra parte que quiere entrar a la Unión Europea, quiere entrar al Occidente, entonces se oponen. El país está dividido.
Ucrania es un estado de Europa del Este y por extensión del más grande de toda Europa, bañado por el Mar Negro y el Mar de Azov, como ustedes lo pueden ver aquí abajo, que limita con Rusia, Bielorrusia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía. Y por otra parte, también hay que entender que los datos principales de Ucrania debe de saber que la capital es Kiev y el idioma oficial del país es ucraniano, que proviene de las lenguas eslavas orientales como el ruso, el bielorruso, por la mayoría de la población con fluidez, y su moneda es grivna. Entonces, el país está dividido. Los antepasados de los ucranianos actuales fueron los eslavos orientales que se establecieron en el territorio del este del Danubio, al norte del Mar Negro, entre el siglo VIII y siglo IX, y se organizaron en el estado de Rus de Kiev. Y en ese momento los eslavos no tenían un único gobernante, sino que cada ciudad estaba gobernada por su propio príncipe. Rus de Kiev se debe al mayor poder que estaba en Kiev, que a la postre se convertiría en la capital del país. Entonces, en el año 988, el príncipe Vladimir Kiev aceptó el cristianismo y existe la leyenda de que los embajadores de diferentes países llegaron aquí para invitar a Vladimir a unirse a su región. Así, una misión judía llegó desde las estepas del Mar Caspio, una misión musulmana llegó desde los búlgaros y una católica desde la actual Alemania y una misión de la Iglesia Ortodoxa Oriental desde Constantinopla. Vladimir escuchó a todo y finalmente decidió aceptar la ortodoxa. Y en el 1325, la tierra ucraniana ganaron el duque lituano Gedimias y se unieron al Gran Ducado de Lituania. El territorio oriental de Ucrania moderna fue ocupada por los tártaros y mongoles. Entonces, entrando allá al siglo XX, a mediados del siglo XX, Ucrania Oriental y Central formaban parte de la Unión Soviética, como hemos dicho, pero en el 1939 el gobierno soviético rescató las tierras occidentales de Polonia y las anexó a Ucrania. Y en el 1941 la Unión Soviética fue atacada por tropas alemanas nazis y después de unos meses toda Ucrania fue ocupada por los alemanes. Entonces, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se derrumbó en el 28 de junio de 1996, el Parlamento aprobó la Constitución tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el presidente anterior. Y en ese punto, entonces, Ucrania, que tenía una, por así decir, una democracia parlamentaria, donde los poderes presidenciales eran extensos, aunque reducidos a favor del Parlamento, el presidente, que es elegido por sufragio universal directo, entonces duró 5 años y los candidatos solo podían tener representantes. Se nombró el primer ministro bajo consentimiento de la Rada, que así se llama el Parlamento ucraniano, y se logró este sistema de votación. Entonces, en el 2014, ahí en Rusia, en el 2014, ahí en Ucrania, entró el derrocamiento del presidente ucraniano Yanukovych y se inició la guerra de sucesión en la península de Crimea. La península de Crimea, que es la que ustedes pueden ver abajo. Aquí vamos a verificar algo aquí. Mire, el conflicto de Crimea en el año 2014, que en ese caso era habitada por la mayoría de la población rusa. Y desde el exilio de Yanukovych pidió apoyo a Rusia para mantener la paz. El 1 de marzo de ese año,
Putin, tras recibir la autorización del Parlamento, desplegó tropas en Crimea, tomando control en la zona. Entonces, el 6 de marzo, por eso es la historia, hay que narrarla como es. A la gente que no le gusta la historia, un poco aburrido, pero mire aquí dónde es que está Crimea. Este punto del conflicto también. Esta parte que pertenece a Ucrania ahora se unió a Rusia y por eso Rusia tiene poder, aunque ellos dicen que no, pero sí tienen sus ojos puestos ahí. Crimea, cuyo nombre se deriva de Crimeria o Cimeria, es el país de los cimerios. Esos cimerios que dice la escritura. Era conducida por los griegos como los chersonesos y luego helenizado. El nombre se deriva de los tauros, de una tribu que descendía de los cimerios. O sea que mire hasta dónde se establecieron los cimerios. Cimeria o Crimea pertenece oficialmente a Ucrania, pero desde el 2014 está de facto en manos de Rusia. Y aunque la península ha cambiado de mano numerosas veces a lo largo de la historia y en último intento de hacerse con su dominio, Rusia optó en febrero del 2014 por invadirla y posteriormente anesorarla. El cambio de presidente en Ucrania en marzo del 2019 podía ser una de las pocas oportunidades que le quedan al país de restablecer el control sobre la totalidad de su territorio, aunque todo apunta a que Rusia seguirá en Crimea por mucho tiempo, aunque el presidente Vladimir Putin dice que él no tiene que ver nada con eso. Entonces, ya hemos visto claramente que este país antiguo, de los antiguos cimerios, era un país que resurgió como nación, pero debido a los procesos que fue llevando poco a poco, se separó del gran imperio ruso. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos se separaron. Y entonces cuando se separan, la parte oriental de lo que es el país se identificó con el ruso y la parte occidental con lo que es el ucraniano. Entonces, el país prácticamente está dividido. Una fracción quieren que se unan a Rusia y la otra facción que está en Occidente se quiere unir a la Unión Europea. Ustedes saben que Rusia, ese vasto imperio, tiene el orgullo de decir que es grande, que es fuerte. Ustedes vieron el despliegue de armas militares en los meses pasados, donde se murió, por cierto, uno de los generales de ellos. Y este hombre está inflado en toda Europa. Pero ¿qué pasa? Todas las acciones que este hombre está haciendo, lo está haciendo por su sola potestad. Fíjese los conflictos que se puso con Estados Unidos. Se puso a interferir en las elecciones de Estados Unidos. ¿Verdad? Hay un presidente de Bielorrusia que se llama Lukashenko, que también hizo fraude y este hombre lo ha dejado ahí. Y producto de esto están ocurriendo en Europa cantidades de problemas con inmigrantes que quieren salir. Y ahora mismo ustedes vieron lo que hizo Rusia, que apresó a una persona, a un líder llamado Alexei Navalny, lo tomó preso, prácticamente
secuestró el avión, lo metió preso y lo sentenció a 3 años. Por cierto, hoy mismo la hija de Alexei Navalny se presentó ante la ONU, ante el Parlamento Europeo, y le dieron hasta un reconocimiento porque lo que se está haciendo es presionando a Vladimir para que pueda aceptar protesta. Entonces, Vladimir Putin está trabajando, está actuando, desafiando a todo lo que son las entidades que luchan por el bienestar del entorno. Está la ONU, está la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, esa entidad que surge para poder mantener la paz en el entorno, y él no tiene que ver nada con eso, porque él se siente demasiado grande. Él se siente demasiado grande. Sin embargo, la historia nos ha dicho a nosotros que no importa lo grande que usted sea, porque fíjese, por ejemplo, Estados Unidos, que se alzó como potencia mundial, viniendo y siendo parte de lo que es el Reino Unido, de las 13 colonias, viene la emancipación de las 13 colonias, y de ahí surge entonces la guerra civil estadounidense, de ahí sale al traste la nación. Pasó por una situación muy fuerte, porque ahí vino el problema que pasó con la Gran Depresión, pero Estados Unidos se ha alzado. Actualmente, Estados Unidos representa una de las potencias más grandes del mundo. Pero Estados Unidos no tiene más habitantes que Rusia. No tiene tampoco más territorio que Rusia. Sin embargo, los creadores del dólar, que son los estadounidenses, ellos se pueden alzar con ese poder y decir que es una potencia. Rusia es una potencia dentro de los países poderosos, pero no puede decir que tiene influencia en todo el mundo como lo tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha influenciado de dos maneras: económicamente y culturalmente. O sea, hay muchas cosas que han influenciado al mundo por medio del dólar, por medio de la cultura estadounidense y por medio de el idioma. Entonces, Rusia, aunque ha querido ampliar su estrategia comercial, pero no ha podido ni va a superar nunca a Estados Unidos. Aquí mismo, ahora mismo, la gran población de turistas que están llegando son de Rusia. Ustedes vieron que cuando se armó el tema de la pandemia, Rusia se hizo su propia vacuna, la Sputnik 5, y se la suministró a muchas naciones donde no son aceptadas ni por la Unión Europea, ni tampoco son aceptadas en Estados Unidos. En Estados Unidos, el que tiene la Sputnik 5 no entra. Y en algunos países de Europa, el que tiene la Sputnik 5 no entra. ¿Por qué? Porque Rusia ha querido, a través de su magno poder que tiene, ha querido entonces establecerse, y lamentablemente así las cosas no se pueden hacer, porque ya el fascismo, el autoritarismo, lo que es el imperialismo, y eso no sirve, ya eso pasó de moda. Entonces, Ucrania ahora mismo está oprimida por un lado, porque parte oriental pertenece a lo que es prácticamente Rusia, pero Rusia se lava la mano y dice que él no tiene que ver nada en eso, pero ya tiene apostados ahí alrededor de la frontera más de 25,000 tácticas de combate. Cabe destacar el hecho de que en la región de Ucrania, las dos regiones que son más importantes del país, en términos de religión, una es ortodoxa y otra es católica romana, porque ustedes saben que los romanos estuvieron ahí, invadieron todo eso y se implementaron su religión.
más del 85% de adhesión de sus habitantes. Le siguen los musulmanes con un 3,5%, que se ubican principalmente con los tártaros de Crimea y otras minorías entre las que se encuentran los protestantes, los armenios y los judíos. Allá en Rusia hay una pequeña población de judíos. Pero yo estaba diciendo, cuando estuvimos dando el programa, usted se acuerda, los protocolos de los sabios de Sion, yo decía que yo no sé qué buscan esos judíos ahí. Yo no sé qué buscan ahí. Esos judíos de ahí, de Rusia, deberían de irse para otro lado. Porque ahí ellos saben lo que pasó. Entonces, Ucrania cuenta con un patrimonio religioso considerable que data desde la antigüedad y que tiene entre su patrimonio más importante iglesias de madera del siglo XV que se pueden ver en los Cárpatos, así se dice. Entonces, el conflicto que involucra a Rusia y a Ucrania y las potencias occidentales supone un foco de incertidumbre tanto para Europa y para los analistas que ya alertan sobre las amenazas económicas que pueden venir de ahí. Ese es uno de los temas que queremos abordar en este momento. Hablar de historia es un poco quizá aburrido para mucha gente, pero la historia sí que hay que narrarla. Ahora mismo la parte occidental de Ucrania quiere unirse a la Unión Europea. Quiere abrir que entre la Unión Europea, que entre ese sistema europeo, pero ellos están cerrados por otra parte y eso es lo que Rusia está penetrando, está impidiendo. Pero ahí hay un asunto más. Ahí hay un problema económico. Porque en todas las cosas que usted puede ver, en todos los conflictos que usted puede ver entre naciones, hay un asunto económico. Y antes de nosotros hablar de lo que es el aspecto, las causas que pueden provocar si Rusia invade a Ucrania, primero quiero hablarle de ese conflicto y por qué el conflicto. Usted ha podido ver ahí que ese conflicto se mantiene y mire cuántos soldados tiene apostado Rusia ahora mismo en la región. Ucrania, ¿verdad? Como usted lo puede ver, está ubicada sistemáticamente entre lo que es Rusia y la salida a la Unión Europea. Y ahí en la península de Crimea, ahí es ahí donde están atestados desde el 2014 los rusos con más de 40,000 soldados rusos preparados. Entonces, ¿qué es lo que no quiere permitir Vladimir Putin? Que Rusia le abra la puerta a Europa, porque eso puede traerle problemas a él, ¿verdad? Porque él sabe que si se abre esa puerta ahí en Ucrania, eso puede producir un impacto para él en lo que es el aspecto económico, en el aspecto estratégico. Y por eso es que él ha tomado a Crimea, que se extiende al mar, para poder tener el control en caso de que se arme cualquier conflicto, el tener el control de Crimea. Mire, el conflicto es un asunto estratégico. Es un asunto que no quiere él que acontezca esto, porque esto puede desestabilizar a Rusia y puede también debilitarla. Y eso es lo que él teme. Entonces, en la escalada de tensión que hay entre Rusia y Ucrania, ahí usted puede ver que Polonia tiene unos 220 aviones de combate.
Y el efectivo del ejército ucraniano, unos 50,000 soldados. Pero usted puede ver aquí que ese poder no se puede comparar con la maquinaria que tiene Rusia. Mire cómo está Ucrania aquí, ¿verdad? Está dividida. Este lugar que comprende a Crimea, mírele aquí abajo, es el puente estrecho de Kerch que Rusia ha cerrado a barcos ucranianos. Y por eso es que tiene el control. Si Rusia pierde esta parte de Crimea, el estrecho de Kerch, puede ser escenario de un conflicto y entonces eso permitiría que las fuerzas occidentales, en el caso de que quieran ayudar a Ucrania, debiliten a Rusia. Pero fíjese que la fuerza rusa en el terreno tiene entre 1,5 voluntarios rusos que podían estar operando ya en el terreno ucraniano. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los analistas? Que Rusia quiere invadir a Ucrania. Mire una división aquí. Mire cómo el país está dividido. Mire, esta parte que usted ve aquí, que forma un triángulo, pertenece a Rusia. Y otra parte pertenece a Ucrania. Y ahí mire el desequilibrio que hay entre la confrontación entre los ucranianos y los rusos. Usted puede ver aquí que la tierra tiene unos 68,000 en tierra, en aire 48,000, la armada 14,700, tanques 735. Pero mire por otro lado, 270,000 en tierra tiene 270,000 soldados, 167,000 oficiales, 154,000. Entonces, y mire, 2,800,000, o sea que es una lucha desigual. Rusia, si quisiera, aplastaría como un zapato a una cucaracha a los ucranianos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ya Occidente le ha puesto la mira y el presidente Joe Biden dijo que si Rusia le pone la mano a Ucrania, va a tener grandes consecuencias. Y ustedes saben, usted y yo sabemos, que los norteamericanos no le dejan pasar errores a nadie. Rusia se estuvo inmiscuyendo en las elecciones y el presidente de Estados Unidos lo sabe muy bien. Y esa se la va a cobrar porque se la va a cobrar ahora mismo. Para una persona rusa viajar a Estados Unidos necesita visa. Oiga bien, necesita visa. Y el presidente, aunque usted vea que se han reunido y que se han hablado, óigame, ahí hay un desacuerdo que eso puede traer un problema serio. ¿Por qué? Porque yo le estuve hablando a usted de la causa que condujeron a la Primera Guerra Mundial. Los bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, inclusive desde Occidente, lejos, porque diríamos, ¿qué tiene Estados Unidos que estar buscando ahí? ¿Por qué Estados Unidos, que está tan lejos estratégicamente, tiene que estarse inmiscuyendo ahí? Es que Rusia, en la guerra, en esta guerra de cosas que hizo, en esta guerra cibernética de los hackeos y de los pirateos, le puso la mano a muchas cosas que no tenía que hacer. Y Estados Unidos, el que se la hace, la paga. Oiga bien, el que se la hace, la paga. Pero oiga otra cosa, a pesar de que algunas potencias, como Francia, Reino Unido, no han dicho nada, la Unión Europea no está de acuerdo con lo que Putin está haciendo en Ucrania. Y aunque los europeos son muy tácticos a la hora de tomar una decisión, si Rusia invade a Ucrania, es muy probable que algunos países del entorno se queden de brazos cruzados. Pero Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados, ni la Unión Europea tampoco. Entonces no basta con tener
poder militar, no basta con tener vasto territorio, no basta con eso, porque usted no es el mundo. Y el orgullo pesa mucho, y el orgullo es delicado. Todavía se escuchan vientos del socialismo por aquí, por estos patios de aquí de América, pero usted sabe que eso no funciona y eso nunca va a funcionar porque ya eso pasó. Entonces, Joe Biden le advirtió a Putin que si él invade a Ucrania, Rusia va a tener graves consecuencias, más que nada económicas. Y esa es la situación en la cual el mundo, mire aquí, la península de Crimea, que da paso por este lado al Mar Negro, que es que conecta a Occidente, entonces Rusia tiene esa parte. Por eso, por la embocadura de donde pueden entrar, quizá, en el caso de que se arme un conflicto y quiera venir alguien con alguna flota, Rusia tiene eso. Estratégicamente Rusia tiene tomado esas cosas. Ahora bien, el elemento principal de esto, que usted ve el conflicto, ¿verdad? Ucrania se ha convertido en una región inestable, plagado de conflictos y resentimiento nacionalista, alentado inicialmente desde afuera de su frontera. A partir de octubre del 2013, Ucrania se convierte en la prioridad política exterior de Rusia y la razón de un serio enfrentamiento diplomático, comercial y económico con el Estado de la Unión y Europa. Es muy probable que como resultado de su estrategia en Ucrania, Occidente obtenga precisamente lo contrario de lo que ha planificado en relación con Rusia. Un fortalecimiento de su liderazgo en el escenario regional y global, una nueva escalada de rearme militar, sobre todo en la aviación estratégica y en la defensa aeroespacial, y que el nacionalismo ruso gane mayor peso e influencia a nivel nacional y regional. Eso es lo que teme la Unión Europea y eso es lo que teme Estados Unidos. Entonces, estas cosas tienen al mundo tensionado. Porque ahora, mire aquí, esta es Ucrania, esta parte le corresponde a Rusia, que está dividida prácticamente, y mire aquí abajo, en donde está la zona de mayoría ruso parlante, mírelo aquí. Y arriba la zona ucraniana parlante. Pero esta cosa que tiene aquí, tiene al país dividido. Tiene al país dividido. Entonces, usted dirá, pero eso no es tan grave. Claro que es grave. Claro que es grave. Mírelo aquí. Usted ve aquí cómo está 114,000 tropas rusas, según el Ministerio de Defensa ucraniana. Y mire cómo tienen atestado aquí en esta zona. Usted ve en Yernia, en Bryansk, en Kursk, en Boroset, en Bogonot. Ahí hay vehículos militares, miren, toda la frontera. Y de este lado de Crimea, de igual manera. Entonces, de este lado que está Lituania, Polonia, Rumanía y el acceso a Occidente, ahí es donde la contraparte que quiere estar mirando hacia Europa, pero los rusos no quieren. Entonces, a la hora en punto que vaya a haber un enfrentamiento, indiscutiblemente las tropas occidentales, si tienen que atacar, atacarán. Lo que yo le decía de la Primera Guerra Mundial, mire, esto fue lo que trajo al traste las causas de la Primera Guerra Mundial. Y una de ellas fue el asesinato del archiduque húngaro. Eso fue lo que desató esa guerra. Y ya usted pudo ver lo desastre que trajo la Primera Guerra Mundial, donde hubo un involucramiento
de países. Esos países, tanto de Oriente como de Occidente, se sumaron y trajo consecuencias territoriales, sociales, demográficas, económicas. Y esto obviamente no le hizo daño, no le hizo mucho bien a la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer esta guerra? Sumándole a la situación ahora del COVID y toda esa variante de Omicron, una desestabilización económica europea sin precedente. Y si Estados Unidos interviene, la cosa se puede poner peor. ¿Cuáles son los problemas que puede afectar directamente a Europa? Posible problema de suministro, de encarecimiento de energía. Ahora mismo hay problema, ahora mismo entró el invierno y hay carencia de energía. Si en enero, oiga bien, si en enero Rusia invade Ucrania, este problema se va a incrementar y van a morir más gente de frío que lo que él piensa matar. Segundo, posible perjuicio en las importaciones europeas. Europa va a tener otro problema sumado al COVID, sumado al desempleo, sumado al frío. Ahora va a tener un descrecimiento en lo que es el aspecto de las exportaciones europeas. Porque un país en guerra, cuando hay un conflicto en el entorno en que no está ahí, se le pega. Pero también va a tener impacto en el mercado. Las tensiones entre Ucrania y Moscú, que se han dejado sentir tanto en la bolsa europea, sufrieron desplome, ya se han desplomado. La economía rusa también puede volver a la recesión. Recuerde que Rusia tiene su propia economía, tiene el peso ruso, tiene una economía aparentemente sostenible para ello, pero en un país donde usted no tenga acceso al libre mercado internacional y usted tenga desabastecimiento en su país, yo no sé cómo usted lo va a hacer, porque Rusia no le va a venir a comprar a los países del patio, ¿verdad? Entonces, esto puede traer muchas consecuencias y esto puede desestabilizar el mundo entero. Y si va a Estados Unidos y le da con apoyar con armas, con logística de armas a Ucrania, puede comenzar un problema a nivel mundial. Y eso puede estallar, puede hacer estallar una guerra casi mundial. Lo quinto es que Ucrania se acercaría al impago. Además del conflicto político y diplomático con Rusia, Ucrania se enfrenta a una complicada situación económica, ya que el país necesita más de 4.000 millones de dólares de forma inmediata para entender los pagos por intereses y vencimiento de su deuda, que suma un total de 35.000 millones de dólares durante los próximos 2 años para evitar ese embargo. Es decir, que Ucrania se iría a la bancarrota. El actual ministro de Finanzas de Ucrania ha admitido que no cree posible recibir asistencia del Fondo Monetario Internacional. Porque la otra parte que está con Rusia de Ucrania fue porque Putin lo billeteó. Y como lo billeteó, ellos están tranquilos. Ellos quieren estar con el Kremlin, como se le llama. Pero la otra parte que quiere abrirse hasta Occidente no está en eso. Y lo que está haciendo es tomando préstamo. Ahora bien, cuando yo le decía ahorita que hay un problema económico ahí, es porque Ucrania divide prácticamente Oriente de Occidente. Y es por ahí donde pasan los
abastos de combustible, se puede decir, de los combustibles que van, gases, gas, oleoducto, y al caer Ucrania, esto puede complicar la situación en Europa también. Entonces, ahora mismo, aunque ustedes ven que Rusia tiene una amistad muy cercana con China, porque es obvio, pero estamos hablando de China, que tiene 1.400 millones de habitantes, que a Rusia no le conviene estar en guerra con China, por eso está tranquilo. Ahora mismo ellos están haciendo conversaciones, etcétera, porque amigo de alguien tiene que hacerse. Usted no puede estar solo como el uno, pero usted tiene en contra a la mayoría del mundo, y eso es un asunto peligroso. Por otro lado, la recuperación de la zona euro y de España no peligra. Eso no le afecta a España porque España está muy lejos. Pero mire, en donde quiera que truena, se escuchan los sonidos. Este problema de Rusia e Ucrania puede desestabilizar a Europa. Vuelvo y repito, añadiéndole los problemas que está pasando el mundo con el COVID-19. Por eso, Rusia, aunque dice que no, que él no se va a meter en eso, que eso no es problema de él, Rusia dice que describió inicialmente las fotos satelitales que mostraban la acumulación de tropas en Crimea, no lejos del este de Ucrania, como alarmistas, pero a principios de diciembre un asistente presidencial dijo que tenemos derecho a mover tropas en nuestro territorio y negó que eso equivaldría a una escalada. Moscú respondió acusando a Ucrania de desplegar en el este del país a la mitad de su ejército, unas 125,000 personas, alegando que Kiev estaba planeando atacar las áreas controladas por los separatistas respaldados por Rusia. Porque en la otra parte que está con Rusia, esos separatistas que eran ucranianos y se pasaron a Rusia, entonces están siendo sustentados por ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Rusia? Putin advirtió a Occidente que no cruce la línea roja de Rusia sobre Ucrania. Pero, ¿cuáles son estas líneas rojas? Una de ellas es tener la expansión de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, hacia el este y desplegar armas en países vecinos que podrían amenazar a Rusia. Y eso es lo que Rusia quiere evitar. Por eso, si esta tensión se da, en el caso de el estado de relación entre Estados Unidos y Rusia, según Kremlin, las relaciones entre Moscú y Washington no atraviesan un momento satisfactorio por las acusaciones que Joe Biden, al iniciar su mandato, le dijo a Putin, Rusia es un asesino. Se lo dijo a sí mismo desde que llegó. Le dijo asesino, pero usted sabe que la espinita es lo que le hicieron con las elecciones. Entonces, ¿cuál es la situación? Que no pueda pasar esto. Esto es lo que tenemos que evitar. Que este conflicto no se dé. Porque si este conflicto se da, va a llevar todo el mundo. Pero, ¿por qué Estados Unidos tiene que intervenir ahí? Por lo que le he dicho. Por lo que ya le he hablado. Hay un conflicto entre ellos porque Rusia se ha inmiscuido en cosas internas de los Estados Unidos y Estados Unidos no le permite eso a nadie. Entonces, solo nosotros esperamos que este conflicto, oiga bien, no se dé. Porque de todas formas, como está esta situación, no es bueno que haya un conflicto en Europa con Rusia, con el gran oso. ¿Por qué?
porque eso puede traer una desestabilización económica para Europa, para el entorno, y si va a Estados Unidos y se mete en pleito con Rusia, eso puede dar traste a una guerra, lo cual el mundo no está preparado, porque ahora tenemos una nueva guerra que se llama la del coronavirus y todas sus variantes. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendiente. Siempre yo le he dicho que nosotros no somos gente que estamos metidos en una burbuja donde nada nos afecta y que solamente nosotros estamos orando. No, nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y tenemos que estar pendiente todo lo que está pasando en nuestro entorno, porque directa o indirectamente esto nos afecta a nosotros. Y hay países como el nuestro, que son países pequeñitos, que cuando uno de esos países grandes tose, a nosotros nos da resfriado. Mire, si Rusia se mete en guerra con Ucrania, ¿cómo va a afectar a la República Dominicana? Mucho. ¿Te cree que la gente va a venir a vacacionar estando su país en guerra? Dígame. ¿Te cree que un país en guerra con otro, los visitantes se van a ir a la playa, para el Caribe? No. No, claro que no. Entonces, eso va a afectar. Lo que indica que lo que nosotros tenemos que hacer es orar y que esto no se dé. Ya por último le quiero decir algo. ¿Por qué la amenaza de Biden de sancionar a Rusia probablemente no disuadirá a Putin en Ucrania? Mire, Biden y Putin tuvieron una cumbre virtual en estos días sobre la cual el presidente de Estados Unidos envió un mensaje duro acerca de la posible invasión de Ucrania a Rusia. De la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero la investigación se llevó a cabo sobre sanciones que estas son de tipo probablemente económicas. La administración Biden amenaza con sanciones severas de alto impacto contra Rusia si decide invadir a Ucrania. Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dicen que Rusia se prepara para una posible invasión al reunir decenas de miles de tropas a lo largo de la frontera y participar en otras tácticas agresivas. Entonces, el presidente Joe Biden llevaron a cabo una cumbre virtual el 7 de diciembre y la nueva medida se asumarían a una amplia gama de sanciones ya existentes. Entre tanto, Rusia sigue tratando de forzar en la península de Crimea, la península del Mar Muerto, del Mar Negro, que formaba parte de Ucrania, y su apoyo a los grupos rebeldes al este de Ucrania. Por eso fue que Biden le llamó asesino. Entonces, las autoridades políticas de Estados Unidos afirman que las sanciones son un medio eficaz para lograr los objetivos de estas políticas. Las investigaciones que se han llevado a cabo no se han dado definiciones de ella, pero claramente sabemos que cuando Estados Unidos amenaza, cumple su cometido. Ahora mismo, uno de los aspectos que le puede afectar en este aspecto es un asunto económico. Estados Unidos quizás no le interesará irse a una guerra, pero puede afectar la economía considerablemente. Y cuando un país tiene ahorcada la economía, se hunde en su propia recesión económica. Y esa es la estrategia. Ahora, nosotros no queremos guerra en este mundo. Basta ya con las guerras que han pasado. Basta ya con los muertos que hemos tenido. Ahora mismo la situación es para buscar otro tipo de conversación. El estudio que se publicó en el 1997 por el Instituto de Peterson de Economía Internacional encontró que las sanciones unilaterales de Estados Unidos
lograron su objetivo de política exterior solo el 13% de las veces. Y las investigaciones cuantitativas más recientes muestran que las acciones multilaterales que involucran a varios países son efectivas. Entonces, si Estados Unidos sanciona a Rusia, Rusia no puede exportar. Por eso está buscando un acercamiento con China. Pero a China no le interesa, porque ¿qué puede ofrecerle Rusia a China? Tiene que abrirse al mercado de Occidente. Porque no se puede estar peleando con todo el mundo. Entonces, si el presidente Vladimir Putin es sabio, como muchos dicen, se va a dar cuenta que lo que él tiene que hacer es tratar de apaciguar las cosas ahí en Ucrania. Si él dice que no tiene nada que ver con lo resurgente eso de la parte este, que se quede tranquilito y que deje que esas dos gentes, ese país, resuelvan su problema, pero que se aparte. Porque si va e invade a Ucrania, muchas cosas pueden suceder en contra de lo que es el Estado ruso. Entonces, este programa precisamente lo he dado para eso. ¿Para qué? Esperamos de que Rusia no invada a Ucrania. De que no haga eso. Porque si lo hace, eso va a traer grandes consecuencias sobre el entorno, pero más que nada sobre Rusia. Así es que mantengámonos ahí pendientes de lo que esté pasando. Y acuérdense que ese vasto país, Magot, tiene un sitiar grande en la historia de las profecías. Que en los últimos tiempos, yo no sé de qué manera lo va a hacer, porque si él sigue deteriorando la unidad, el unilateralismo con las demás naciones del entorno, y él comienza a pelearse con todo el mundo, yo no sé, el mundo entero va a estar contra él y va a hacer otra cosa. Como le pasó a la Alemania. Usted no ve que la Alemania se quiso alzar contra el mundo y le dieron que bajaron la cabeza y no ha subido más. Entonces no se puede tener el pechito tan grande como lo tiene él. Hay que bajar la guardia y hacerle caso a la historia, que para eso uno tiene que aprender de la historia y del pasado. Así que esperamos que esto no se dé y que el 2022 gregoriano sea un año de lucha, de guerra, sí, contra el coronavirus, contra el hambre, contra tantas cosas que son lo que están acabando con este mundo. Amén. Así que el Eterno le bendiga a todos en este día, que el Eterno le guarde. Le he dado esta información más que nada histórica para que usted se interese también e investigue y que usted pueda estar pendiente ahí de todos estos acontecimientos. Nos vemos en la próxima con una audición más de este su programa Regresando a tus raíces. Shalom, shalom. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer sobre las raíces de nuestra fe, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Contáctenos al teléfono 809-671-2593.